Nos vamos de inmediato a enlazar con Perú Equidad. Vamos a conversar con el economista sanmarquino Rodolfo Mendoza para comentar el informe que han presentado hace pocos días del informe del estudio y presupuesto público para niñas y adolescentes mujeres en tres escenarios: el escenario peruano, el escenario guatemalteco y el escenario brasileño. ¿Cuáles son las conclusiones y sobre todo las recomendaciones, previo diagnóstico de la situación de este importante sector de la sociedad? Bienvenido, don Rodolfo Mendoza. Bienvenido Abriendo Puertas. Muy buenas tardes. Gracias, estimado Néstor, por esta oportunidad de dirigirme a tu público. Encantado de estar acá y bueno, vamos de frente a recuperar el tiempo perdido. Sí, correcto. Adelante. Sí, mira, el Perú Equidad es una institución que trabaja promoviendo los derechos de las personas, específicamente de los niños, niñas y adolescentes. En esta oportunidad acabamos de terminar y presentar un estudio de 3 países en América Latina que tiene que ver con los presupuestos públicos y el cumplimiento de derechos de las niñas y adolescentes mujeres. En realidad este estudio se hizo hace un par de años, pero se han actualizado las cifras, por lo que tiene total y absoluta validez, cuando hubo la ocasión de hacer una presentación en las Naciones Unidas con ocasión del Día Mundial de la Niña, en octubre del 2019. Entonces ahí se presentó y se presentaron los resultados donde se evidenciaba claramente cómo las niñas son afectadas de diversas maneras, ¿no? Las niñas y las adolescentes mujeres, cómo los presupuestos públicos, aparte de ser reducidos, aparte de ser insuficientes, también son inequitativos. Hemos podido demostrar con cifras, con datos, cómo los estados no atienden de manera similar a los niños y las niñas. Los datos, la evidencia muestra que las niñas son las más afectadas. Entonces, lo que quisimos es hacer esa presentación y, como dije, hemos actualizado las cifras y ahora disponemos de este documento que lo pueden ustedes encontrar en la página web de Perú Equidad y donde hay evidencia del uso del presupuesto público y el incumplimiento de los derechos de de las niñas y adolescentes mujeres. Entonces, están en una situación de desventaja las niñas con relación a los niños, que es una primera lectura. ¿Qué tanto así es la brecha y cuáles son las recomendaciones? Que en el caso del Perú fuiste tú el expositor en el evento del jueves 26 como representante de Perú Equidad, Rodolfo. Sí, miren, hicimos un evento donde invitamos a los autores de cada parte del documento porque intervinieron los 3 países con especialistas en temas de presupuesto y con trabajos en derechos de la niñez. Entonces cada uno presentó lo que le correspondía haber hecho en esta investigación. En el caso de Perú, yo presenté y les cuento brevemente la metodología ya del análisis. Empezamos con la identificación de algunos problemas fundamentales que padecen esta población. Por ejemplo, el acceso inequitativo a la educación. Ya sabemos que las mujeres, las niñas y las adolescentes, con relación a los varones, son las que tienen menos acceso a la educación. Y eso lo dicen las cifras, los censos y cualquier fuente oficial, eso lo podemos demostrar. Ha mejorado, sí, el mayor ingreso de las mujeres al sistema educativo, pero en general hay un desbalance
a favor de los hombres, porque en tiempos de crisis o para culminar la secundaria, las mujeres terminan siendo las más afectadas. Y no solamente la educación escolar, sino también la educación superior. Hay problemas, por ejemplo, otro problema detectado son los matrimonios infantiles y las uniones tempranas. Ahí la mayoría, el 85%, son las niñas que se casan antes de cumplir o se juntan antes de cumplir la mayoría de edad. Otro problema que afecta de manera desigual es los casos de violencia, ¿no? La violencia de todo tipo, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, donde las principalmente afectadas son las niñas y las adolescentes mujeres. Y todo eso está refrendado, lo podemos mostrar con cifras del Ministerio de la Mujer, del INEI. Busquemos la fuente que queramos, lo van a evidenciar. Entonces hay una serie de problemas que nosotros hemos seleccionado y que los países intervinientes en esta investigación seleccionaron que afectaban más a su país, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, un gran problema es la muerte de las adolescentes, por ejemplo, por diversas razones, ¿no? Por violencia sexual, por feminicidio. Entonces es un tema muy fuerte en Brasil lo que viene pasando. En ese sentido, ¿no? En Guatemala, por ejemplo, el acceso a la educación, a la escuela, es gravísimo. Y así, ellos fueron seleccionando problemas fundamentales de su niñez y adolescencia, y eso se le hizo un correlato con la respuesta de los estados, ¿no? ¿Qué hacen los estados frente a este problema? Entonces se ha buscado información, bueno, y lo usual, lo corriente es que los estados sacan leyes, sacan disposiciones, sacan normas, crean instituciones, pero el problema sigue, y no solo sigue, sino se agrava. Y entonces la tercera parte de la metodología es identificar efectivamente lo que hace el Estado para atender cualquiera de estos problemas señalados. ¿Y cómo vemos eso? ¿Qué instrumento utilizamos? Hemos utilizado los presupuestos públicos para ver cómo reaccionan los estados frente a estos problemas señalados. En el caso peruano, por ejemplo, ¿no? Un problema, el embarazo adolescente, es un problema que, si bien es cierto, en los 2 últimos años ha venido bajando, pero nuevamente el último dato de la ENDES que acaba de salir hace unas semanas evidencia que ha vuelto a crecer un poquito. El embarazo adolescente en el Perú, por ejemplo, es un problema de salud pública, es un problema que el Estado ha querido enfrentar por lo menos de 2 formas, ¿no? Uno, en el 2012 planteó y promulgó una ley donde se crea el programa multisectorial de prevención del embarazo adolescente, ¿ya? Entonces ahí se planteó rebajar el embarazo adolescente en un 20%, del 13 punto y tanto, 13.2%, bajarlo a 11, a 10%. 20 años y la cifra no bajaba, ¿no? Entonces algo ha funcionado. Recién acaba de bajar, hace un poquito, está en casi 9%, pero hasta 20 años, ¿no? Con esa cifra que no podían bajar. Entonces, y una de las razones, creemos nosotros, que le hacemos seguimiento a estas cifras, es que no había un presupuesto específico para este programa multisectorial, para este plan multisectorial de prevención del embarazo adolescente. La ley, la norma, cuando sale este plan, dice que para la ejecución del plan, los sectores involucrados utilizarán los recursos que ya tienen. Entonces, o sea, más
más trabajo para los mismos actores del Estado, para el sector salud, para el sector educación, los que tienen que ver con este problema del embarazo. Entonces, es difícil que con los mismos actores, con los mismos recursos, se logren bajar las tasas del embarazo adolescente. Al parecer ha bajado algo en estos 2 últimos años, al parecer tiene que ver con lo de este aislamiento que hemos estado por la pandemia del COVID, y ahora las cifras empiezan a señalar que está volviendo a crecer. Habría que hacer más estudios y seguir analizando la situación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo primero, ¿no?, para resolver esto, es que el Estado tome conciencia de sus obligaciones, de sus compromisos con los niños, con las niñas, con los adolescentes, con las adolescentes, y cumpla con lo que se comprometió voluntariamente a respetar, a proteger y a cuidar, ¿no? Pues los Estados tienen el compromiso de cuidar a su niñez y a su adolescencia. Ese es uno de los roles del Estado. Tiene que ser vigilantes de la salud, del bienestar y del cuidado, porque la adolescencia, la niñez, es la población, es la vida de un país, ¿no? No, si no se cuida, si se descuida, si hay un desmadre en su salud, en sus derechos, bueno, estamos pensando en un presente nefasto y un peor futuro. Entonces, es obligación. Y el Estado no solamente debe reconocer como recomendación, sino debe hacer más que reconocer, debe actuar. No solamente debe sacar leyes, crear instituciones, crear mecanismos de control, sino debe actuar, debe, a través del presupuesto público, aplicar medidas, tomar decisiones, hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, para el tema del presupuesto público debería contratar más médicos, debería contratar más psicólogos, debería brindar más atenciones, donar dispositivos para el control del embarazo precoz o del embarazo no deseado de los adolescentes. Hay una gama de acciones y de instrumentos que el Estado puede aplicar para atender estos problemas que afectan la vida, la salud y el bienestar de nuestra población, ¿no? En realidad se puede hacer mucho. Entonces lo que invocamos, lo que sacamos conclusión de este estudio es que el Estado tome conciencia de su rol como promotor del bienestar de la sociedad, ¿no?, que atienda los derechos que voluntariamente se comprometió cuando firmó y ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño. Y también otro instrumento de reconocimiento universal, global, es la Convención para eliminar la discriminación contra la mujer, ¿no? Porque dar presupuestos diferenciados o no dar presupuestos para mujeres, niñas que tienen problemas que las afectan a ellas, las violaciones, el embarazo adolescente, mirar para otro lado y no asignar recursos, no asignar profesionales, atenciones, capacitación, etcétera, etcétera, eso es discriminar, esa es una forma de discriminar. Entonces hay mucho por hacer y el estudio plantea estas cuestiones que están por hacer. A las instancias de decisión, Ministerio de Salud, los ministerios que están comprometidos, el MIDIS, Ministerio de la Mujer, Educación, en realidad son una serie de ministerios que tienen una responsabilidad transversal. ¿Cómo se ha canalizado eso y qué resultados se espera tener? ¿Reuniones de coordinación? ¿Cómo está la planificación en ese sentido en Perú Equidad para sensibilizar más a los decisores que tienen que tomar y dar el Ministerio de Economía y Finanzas, que también tiene que ver en el tema? Gracias por esta pregunta que es tan importante. Miren, uno de los aspectos cruciales, de verdad, uno de los aspectos cruciales
para tener éxito en estas gestiones es el rol, es el compromiso, es la voluntad política que deben asumir el Estado. Pero un sector creemos que es fundamental, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que es el ente rector, que es el ente que fija las políticas, que es el ente que controla, que es el ente que da las pautas para el cuidado, la protección y el cumplimiento de los derechos de los niños. Ahí creo que ahí es un elemento clave a considerar. Y fíjense, el Comité sobre los Derechos del Niño es un órgano de Naciones Unidas que se encarga de vigilar que todos los estados del mundo que han firmado la convención cumplan con el compromiso de atender los derechos de los niños. Y hace ya en el 2016 el Comité de los Derechos del Niño presentó un informe al Estado peruano dándole recomendaciones, porque ese es uno de los roles del comité. Recoge información sobre los derechos de los niños, las analiza, se entrevista con los responsables del Estado, principalmente con el MIN, también con sociedad civil, con las ONGs, con instituciones, la Contraloría puede ser, con instituciones que controlan la Defensoría, que controlan que se cumplan los derechos. Y una de entre tantas recomendaciones fue que el Ministerio de la Mujer debería asumir un rol más, digamos, políticamente responsable, porque quien tiene la rectoría de la niñez es el MIN, pero lo tiene a través de una dirección general del ministerio. Entonces el comité le dice, bueno, está bien, pero debería ser mejor, no debería ser una dirección general. Quien vea por la rectoría de los derechos de la niñez debería tener un rango de, por lo menos, viceministerio, cosa que hasta la fecha el MIN no lo cumple, porque las recomendaciones del comité deberían cumplirse, porque ese es parte del tratado, de los acuerdos internacionales que tienen todos los países que suscriben este tipo de instrumentos globales de todos los países, ¿no? Entonces ahí hay un incumplimiento de un mandato del Comité de los Derechos de los Niños. Entonces, ¿qué significa que la rectoría recaiga en una institución de un rango más elevado? Que el viceministerio de la niñez, por ejemplo, por decirle de alguna manera, pueda tener más independencia, pueda manejar más recursos, pueda tener más capacidad de decisión. Entonces, ahí hay una cuestión que significa casi siempre un reclamo de las organizaciones de sociedad civil cuando establecemos vínculos con el Estado, ¿no? Ya sea con el MIN o cuando hablamos con la gente del Ministerio de Economía y Finanzas o cuando hemos ido a dialogar con los congresistas, cosa que ahora lo hacemos mucho por tiempo y también por la inestabilidad, ¿no? Hablamos con un congresista y al otro mes hay otra ministra, otro ministro u otro gobierno incluso. Entonces la cosa para los derechos de los niños está mucho más complicada. Y ahora, después de la pandemia, ya se están abriendo todas las actividades y ya comenzamos a volver a nuestra vida casi normal. Percibimos que la inestabilidad política actual, como que se mantienen los factores que han hecho posible y que hacen posible que estas inequidades, que estas desigualdades se mantengan. Esa es la impresión. Entonces, hay mucho por hacer, hay diversos grupos de organizaciones que nos abocamos a defender los derechos de los niños. También algunas, por ejemplo, hay un grupo que trabaja por
la no violencia contra los niños. Hay otro grupo que se junta en la mesa de lucha contra la pobreza y se ven, se analiza y se plantean propuestas para mejorar el tema del problema del embarazo adolescente. Y bueno, hay formas, ¿no? Todavía no tan organizadas de sociedad civil, pero estamos atentos, creo yo, todos cuando hay una violación impasable, pues, ¿no? En eso estamos, mi querido Néstor. Excelente la labor, y creo que hay que tocar las puertas, como ya lo has dicho, con más insistencia al Congreso de la República. El Congreso de la República tiene una labor importante, sobre todo en este viceministerio, que debería ser ya el compromiso asumido y proteger primero de los derechos, ¿no? de estos peligros que bien los has explicado, Rodolfo, para luego pasar a la otra etapa, que es dar el bienestar a los niños y a las niñas, adolescentes, mujeres, que eso es otra tarea mucho más difícil. Ahorita hay que solucionar problemas urgentes, como es el tema de las violaciones, el embarazo prematuro y el tema de la educación, que creo que, y la salud, que también está ligado a esos grandes problemas. ¿Cuáles son los retos que tiene Perú Equidad en el escenario de la problemática de los niños, de las niñas y adolescentes en este 2022, Rodolfo? Mira, Perú Equidad, nosotros somos parte de un proyecto regional de América Latina y el Caribe. Nosotros somos los socios técnicos de un proyecto que se llama PAS, Programa de Apoyo a la Sociedad Civil, y nosotros interactuamos con diversos colegas de diversos países de la región. Entonces, lo que vamos a plantear, lo que nos hemos planteado para este año 2022 es trabajar con más dedicación el tema de la defensa del espacio cívico, ¿no? Y ya esto, nosotros acá, ¿qué significa eso? Estamos viviendo ya en el Perú toda la problemática relacionada con el retroceso en algunos derechos de los niños, niñas y adolescentes. Hay como una involución que no solamente está pasando en el Perú, ¿no? En varios países de la región hay una involución en el cumplimiento de derechos. Por ejemplo, hay afectaciones que tienen que ver con esta en el Perú, y que también se ha dado en otros países, es eliminar la educación sexual integral, por ejemplo, ¿no? O las pretensiones de no atender el tema del embarazo adolescente, por ejemplo, ¿no? Esa es una involución que se da en el Perú y en otros países. Frente a eso, tenemos que promover y evitar estos retrocesos que costaron años de lucha, de esfuerzos, de acciones de incidencia, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, debemos impedir con información fiable, información oficial, ¿no? Y está demostrado, por ejemplo, que las niñas con poca educación, las niñas en situación de pobreza, son las que sufren más los problemas de embarazo no deseado, o se mueren. Ahí están las mayores muertes provocadas por abortos en las peores condiciones de salud. Entonces, eso hay que evitarlo, ¿no? Entonces, ese es un reto, por ejemplo, defender el espacio cívico, defender los derechos conquistados, evitar retrocesos y seguir luchando para el fortalecimiento de las organizaciones de sociedad civil en estos temas, ¿no? Porque hay países en la región donde también están generando problemas en organizaciones como la de Equidad u otras parecidas, donde hay cierta dificultad para cumplir su labor de promoción, de defensa de derechos. Entonces, el escenario está un poco complicado, pero bueno, es parte de la lucha, ¿no? Si no hay lucha, los derechos no se conquistan. Ningún derecho ha sido regalado. La mayoría
han sido producto de compromiso, de luchas sociales, ¿no? Es la gran tarea. Equidad es igual es igualdad, y eso creo que eso es una gran tarea. Hay un compromiso por parte nuestra con Perú Equidad para difundir más el trabajo, que también es importante promover, no solamente con entrevistas, sino de manera permanente, y ahí hay un compromiso que ojalá en el futuro inmediato podamos cristalizarlo. Todo el apoyo a Perú Equidad, las felicitaciones por estos estudios, por estas preocupaciones y por la terca insistencia con las autoridades decisoras en el plano legislativo y el ejecutivo, porque haya mejores condiciones para los peruanos. Gracias, Rodolfo, por esta oportunidad. Está el compromiso, veamos en el futuro inmediato alguna presencia en la televisión virtual de Perú Equidad y el trabajo importante que realizan sus profesionales. Gracias, Rodolfo, por esta también a ti, Néstor, y a tu programa, y por este invalorable aporte que brindas a la comunidad, a las niñas, con la transmisión de este tipo de información, ¿no? Que poco se ven en los medios de señal abierta. Deberías ser, la podría conocer esta problemática, ¿no? Para exigencia de derechos. Gracias. Gracias también. Estamos juntos en la misma trinchera del desarrollo humano y de la protección, sobre todo de los niños y las niñas y adolescentes de nuestro país, porque es el futuro de nuestro país. Gracias, Rodolfo, por esta oportunidad. Seguimos en coordinación. Un abrazo.